Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de CNN Prime en este domingo, el último de marzo, 29 de marzo. Vamos a revisar todo lo que pasó en materia nacional e internacional a continuación. Tras una semana llena de polémicas, la encuesta Pulso Ciudadano evidenció una caída de 12 puntos en la aprobación del presidente José Antonio Kast. En tanto, la desaprobación se disparó de 26,3% a un 48,7%. Críticas en la oposición generó la determinación del ministro de Vivienda Iván Poduje de revertir la expropiación de los terrenos pertenecientes a la ex colonia Dignidad, en el marco de los recortes presupuestarios solicitados a cada ministerio. A días del aniversario 35 del asesinato del senador Jaime Guzmán, en reportaje CNN Chile revisaremos el legado de un político que hasta el día de hoy sigue siendo relevante en la escena nacional. Como lo adelantábamos en titulares, la aprobación hacia el presidente José Antonio Kast se redujo de manera significativa luego de 2 semanas en el poder, según la encuesta Pulso Ciudadano. El mandatario alcanzó un 34,7% de aprobación, lo que representa un retroceso de 12,8 puntos porcentuales respecto de la medición anterior, cuando marcaba 47,5%. En paralelo, su desaprobación escaló a 48,7%, mientras un 16,6% declaró no saber. El estudio fue aplicado entre el 26 y 27 de marzo sobre una muestra nacional de 1.012 personas, con un margen de error de 3,1% y 95% de confianza. Según Activa, la medición se levantó en una semana marcada por el alza de los combustibles, el retiro del apoyo chileno a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU y el empeoramiento de la percepción económica. Toda la aprobación que tenía bajó en menos de una semana de manera significativa, más de 12 puntos, ¿no? Yo creo que si el gobierno no entiende lo que la gente está pensando, si al gobierno le da lo mismo que el costo de la vida de las familias chilenas se incremente por una irresponsabilidad de ellos, además con mentiras como que el Estado está quebrado, o sea, el Estado tiene presunción de solvencia y no quiebra, y por lo tanto gobernar con mentiras, engañar a la gente en campaña y hacer después todo lo que se comprometió a no hacer, no tiene un buen augurio. Yo no entiendo, pareciera ser que el gobierno quiere generar otro estallido. Polémica y controversia ha generado las palabras del ministro de Vivienda Iván Poduje, quien confirmó que el Estado iba a revertir la expropiación de los terrenos de la catalogada ex colonia Dignidad. En diálogo con La Tercera, Poduje anunció una serie de recortes destinados a cumplir con la rebaja del 3% que el presidente Kast pidió a todos los ministerios, contexto en el cual se sitúa la decisión de no enajenar los terrenos de la colonia. Horas después de la publicación, el propio ministro explicó la medida. No, cero ideología. Primero económico y segundo normativo. Nosotros no tenemos facultades para expropiar, en el caso de la colonia Dignidad, porque solo podemos expropiar nosotros para hacer viviendas o hacer calles o hacer colectores, no para hacer un museo. Primero, y el serbio alertó de esto a la moneda en el gobierno pasado. Se le dijo no se puede, esto iba a ser una casa Allende 2. Siguieron adelante y nosotros obviamente apegados a las competencias que tenemos no podemos expropiar. En segundo lugar, no tenemos los recursos para expropiar ese terreno. Y yo no puedo expropiar, yo creo que la gente que está diciendo esto debe entender que el serbio alertó que nosotros no podemos expropiar un pueblo completo para hacer un museo, no tenemos atribuciones para hacerlo. Además, el gobierno nos dejó plata. El Estado de Chile tiene una obligación que es muy importante, que es que los crímenes de la dictadura militar no queden en el olvido. El Estado de Chile tiene la obligación de que no triunfe la mentira por sobre la verdad. Uno puede entender que hayan circunstancias presupuestarias y que esto se suspenda, que se retrase un tiempo. Lo que no se puede entender y comprender es que retrocedamos en políticas de Estado como es la garantía de los derechos humanos. Bueno, y ahora estamos con nuestra compañera Laura Soto, que nos viene a contar todo lo que ha pasado en materia internacional, en específico lo que sucede en Medio Oriente. Laura Soto. Así es, ¿qué tal, Maca? Muy buenas noches. Estamos a la espera de distintos reportes respecto a las negociaciones que supuestamente se estarían llevando a cabo entre Estados Unidos e Irán. Al menos
Eso por parte de la declaración de Washington, pero ahora con informes que contradicen esa idea de buscar la paz en Medio Oriente, porque The Washington Post ha indicado esto por fuentes anónimas, funcionarios del gobierno de Estados Unidos, que el Pentágono se estaría preparando para lanzar operaciones terrestres en la nación persa, y que son acciones que se extenderían por varias semanas, pero que no alcanzarían a hacer una invasión a gran escala. Respecto a estos reportes, también hemos visto que el presidente del Parlamento iraní ha acusado a Estados Unidos de planear una invasión terrestre en secreto y aseguró que sus Fuerzas Armadas están preparadas para responder ante la llegada de estas tropas norteamericanas, parte de la amenaza también que realiza el régimen persa respecto a estos informes que, como yo bien les decía, se contradice con esta idea de que Estados Unidos está buscando una salida, una conversación con Irán para poder finalmente desbloquear el estrecho de Hormuz y así también poner fin a este conflicto que, según el secretario de Estado Marco Rubio, duraría unas semanas más, ¿no es cierto? No se extendería por mucho más tiempo. Escuchemos lo que dijo un vocero militar de la Guardia Revolucionaria iraní respecto a esta amenaza por parte de Estados Unidos de querer lanzar operaciones terrestres en parte del territorio iraní. Trump amenaza con un tema una mañana y se retracta esa misma noche. Habla de negociaciones durante un rato y decide continuar la guerra horas después. El presidente de Estados Unidos ha demostrado que el único idioma que conoce es el de la fuerza, en respuesta a las recientes amenazas de Trump de operaciones terrestres u ocupación de cualquier parte del territorio iraní, lo cual, por supuesto, no es más que un deseo. Anunciamos que los guerreros del Islam han estado esperando tales acciones durante mucho tiempo para demostrar que la agresión y la ocupación no tendrán otro resultado que el humillante cautiverio, el desmembramiento y la desaparición de los agresores. A propósito del inicio de Semana Santa por Domingo de Ramos, se ha abierto la polémica en Jerusalén luego de que la policía israelí le impidiera oficiar una misa al patriarca latino de Jerusalén, lo cual es una tradición también en medio de estas fechas para el cristianismo. Sabemos que esto ha ocurrido entonces en las últimas horas. Ha habido un comunicado justamente del propio patriarcado latino de Jerusalén, que es el máximo representante de hecho de la Iglesia Católica en Tierra Santa. Y esto afectó, ¿no es cierto?, a Pier Batista Pizzaballa, quien es el patriarca latino de Jerusalén, que junto a otros 3 altos cargos católicos tenían la intención de oficiar una misa justamente en la iglesia del Santo Sepulcro, que es uno de los sitios, o el sitio más bien más sagrado del cristianismo, pero la policía israelí le prohibió entonces el ingreso a esta iglesia, lo cual ha generado incluso críticas en líderes internacionales, como es el caso del presidente francés Emmanuel Macron, también la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, por mencionarles a algunos. Y acá la explicación es que esto se habría dado por razones de seguridad debido desde el inicio de la guerra contra Irán, porque también en Ciudad Vieja no hay muchos refugios antiaéreos y por lo mismo se ha estado prohibiendo también las juntas masivas en lugares sagrados, ¿no es cierto?, para distintas religiones como lo es el Islam, también en este caso el cristianismo, ¿no es cierto? Pero de todas formas se generan cuestionamientos respecto a este hecho, porque eran solamente 4 altos cargos católicos que iban a oficiar esta misa maca. No estamos hablando de una multitud masiva, porque acá la justificación por parte de Israel es que, por ejemplo, si es que ocurriera un bombardeo por parte de Irán en Ciudad Vieja, hay callejones que no permiten, ¿no es cierto?, de que vehículos grandes puedan atender a los heridos en caso de que algo así ocurriera. Pero en este caso estamos hablando solamente de 4 altos cargos de la Iglesia Católica, incluido el patriarca latino, que buscaban justamente llegar a aquella iglesia. Y aquí lo que ha dicho justamente en un comunicado el patriarcado latino es que es primera vez en siglos que no se les permite entonces oficiar una misa de este tipo en la iglesia del Santo Sepulcro, que por supuesto es un hito muy importante también dentro de Semana Santa. Totalmente, la fecha más importante dentro de la Iglesia Católica, que se ve también perjudicado por el contexto que se da en Medio Oriente y que por supuesto estaremos a la espera si es que da mayor argumentación Benjamín Netanyahu. Claro, de hecho él mismo justificaba incluso la acción de la policía israelí justamente por lo que yo te decía en términos de seguridad, pero aún así genera dudas, o al menos los críticos hablan de que quizás se está coartando la libertad religiosa con estas medidas que consideran también extremas en este contexto.
En un contexto difícil, por decirlo menos, en materia internacional. Te damos las gracias, Laura Soto, por estar con nosotros y también informarnos de... Y ya de regreso de esta pausa, les contamos que han pasado 35 años desde el asesinato hacia el entonces senador Jaime Guzmán, abogado, académico y también actor clave en la institucionalidad de nuestro país, que hasta el día de hoy sigue marcando el acontecer político. Esta historia nos la cuenta Raúl Gamboni. Quienes no conocen al senador Jaime Guzmán piensan que es una persona esencialmente cerebral, metódico, ordenado, que mide cuidadosamente lo que dice. Antes de convertirse en una figura clave de la política chilena, Jaime Guzmán fue un niño criado en un entorno familiar marcado por la disciplina, la formación católica y la vida intelectual. Creció junto a sus dos hermanas en un hogar donde la educación y el debate eran parte de lo cotidiano. Realizó sus estudios en el Colegio de los Sagrados Corazones de Santiago, donde comenzó a destacar por su capacidad argumentativa y su interés temprano por los asuntos públicos, que lo llevó a ingresar a estudiar Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Allí no solo se formó como abogado, sino que comenzó a perfilarse como un actor relevante dentro del mundo universitario, liderando el surgimiento del movimiento gremialista. Durante la década de 1960 amplió su presencia en el debate público como columnista en Radio Agricultura, desde donde comenzó a construir un discurso político propio, con fuerte énfasis en el orden institucional y la crítica al avance de las ideas de izquierda. Ese mismo rol lo trasladó a la televisión, participando en espacios del canal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde confrontó abiertamente las ideas del proyecto político de la Unidad Popular, posicionándose como uno de sus opositores más visibles en el mundo académico y mediático. Tu conclusión es muy sencilla, Rodrigo. Los países tienen que dirigirlo grupos más o menos organizados. Y ocurre que en Chile se ha organizado un grupo que se llama la Unidad Popular. Existe otro grupo organizado en vastos sectores partidistas o gremiales que está en la oposición, y existe un tercer sector organizado que se llaman las Fuerzas Armadas. Tu argumentación, a mi juicio, es la que conduce en forma más clara y más evidente a la conclusión de que si no puede gobernar ninguno de esos dos otros sectores civiles, no quedan más que las Fuerzas Armadas, porque la gente suelta no puede gobernar las naciones. En 1973 se integró como asesor civil del régimen encabezado por el general Augusto Pinochet. Las ideas que defendió en su juventud dejaron de ser solo discurso. Ahora comenzaron a convertirse en estructura. Somos anticommunistes et nous n'avons pas peur à le dire. Naturellement, les communistes nous considèrent ses ennemis et nous sommes très honorés d'être considérés ennemis par le communisme. Nous sommes ennemis des communistes. Fuera del espacio político, Jaime Guzmán también cultivó intereses que lo conectaban con la vida cotidiana del país. Era un entusiasta seguidor del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, y el deporte ocupó un lugar importante en su vida. Practicaba tenis con regularidad y mantenía una activa relación con el fútbol, llegando incluso a desempeñarse como árbitro en su juventud. En el plano de las ideas, reconocía una influencia clara: la figura del expresidente Jorge Alessandri. Yo nunca lo he visto a usted que esté contra la democracia, jamás. Lo he visto luchando y escribiendo y tratando de evitar de que el gobierno, en lugar de acercarse a la democracia, trate de alejarse de la democracia. No lo he visto nunca en una posición contraria. Participó activamente en la Comisión Ortúzar, elaborando la Constitución de 1980, una estructura institucional pensada para proyectarse más allá del régimen militar. Su influencia no se limitó a lo jurídico. Lo que partió como un movimiento estudiantil y luego como una corriente ideológica se transformó progresivamente en un proyecto político con vocación de poder. En 1983 fundó la Unión Demócrata Independiente, consolidando un proyecto político propio. Hemos definido a la UDI como un partido que reúne tres características: ser un partido popular, de inspiración cristiana y partidario de una economía social de mercado. Nosotros no somos un partido ideológico porque las ideologías son
un molde rígido en el cual se pretende encasillar cuerpos vivos, como son los pueblos y las sociedades. Ellos se han denominado socialistas, y es muy simple. Ser socialista ha significado una cantidad muy grande de cosas a lo largo del tiempo, muy variado. Ahora no se sabe bien lo que significa. Ominami decía el otro día que era un sueño, la búsqueda de una ilusión o de una idea, o sea, nada. La Constitución de 1980 no solo redefinió la estructura del Estado, también estableció un itinerario político. Las Fuerzas Armadas propusieron un candidato único a la presidencia por un periodo de 8 años. La propuesta recayó en Augusto Pinochet, cuyo nombre fue sometido a consulta en el plebiscito de 1988. Usted decide. ¿Seguimos adelante o volvemos a la UP? Sí, digamos todos que sí, sí, el país merece el sí, sí, por un futuro mejor, sí, 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 un país ganador. De triunfar el no, la fuerte presencia socialista y marxista dentro de dicho conglomerado generaría una grave desconfianza que paralizaría o postergaría muchas inversiones. Ello se traduciría en que miles de chilenos perderían su empleo en las próximas semanas. Además, muy pronto recrudecería fuertemente la inflación. La opción no ganó y se llamó a elecciones presidenciales en 1989. Hoy, el pueblo de Chile está a las puertas de un cambio. Y Hernán Vigil es el hombre. La UDI apoyó la candidatura presidencial de Hernán Vigil, quien es derrotado por Patricio Aylwin. A las 5 de la tarde, el mandatario electo recibió en su residencia particular a la directiva de la Unión Demócrata Independiente. Pero Jaime Guzmán libró su propia batalla electoral por un lugar en el Senado. Explique todas sus afirmaciones y después a lo mejor le concedo un minuto, señor Guzmán. Gracias, señor Lago. Don Jaime Guzmán, por favor. Yo creo que a esta altura la arrogancia de Ricardo Lagos, que le dio buenos dividendos en otro momento de la vida política, salta a la vista de cualquiera, ciertamente no con connotaciones favorables. Creo que una de las preguntas que le hicieron a Jaime Guzmán, me parece, en su interrogatorio fue por una afirmación que él hizo en el pensionado Cardenal Caro, que dijo que Manuel Contreras no había procedido en términos morales, más bien incluso creo que dijo inmorales. Gracias, Andrés. Jaime. Efectivamente me manifesté en términos moralmente negativos respecto del general Contreras y mantengo esa opinión. Aunque Ricardo Lagos obtuvo más votos, el sistema binominal definió el resultado, un mecanismo que no premiaba necesariamente a la mayoría, sino que, argumentan sus impulsores, buscaba equilibrio entre fuerzas políticas. Y así, Jaime Guzmán llegó al Senado, sin ser mayoría. Y el hecho que haya sido desplazado Ricardo Lagos, si bien él sacó una votación mucho más amplia que la suya. Creo que realmente la derrota de Ricardo Lagos confiere a mi triunfo un liderazgo político que no busqué, pero que estoy dispuesto a asumir. Guzmán se consolidó como una voz influyente en el nuevo escenario político. Defendió con firmeza la estructura constitucional concebida como una democracia protegida, con mecanismos como el sistema binominal y altos quórum, orientados a resguardar la estabilidad del modelo. Además, siempre reivindicó su rol durante la dictadura. Ellos trataron de derribar al gobierno militar, pero no lo consiguieron. Recibieron el poder del general Pinochet en el día y a la hora señalada. Ni un día antes, ni un día después. Y lo recibieron dentro de la Constitución que nosotros elaboramos. Advertimos al gobierno y a la opinión pública que ese propósito de desmantelar la institucionalidad vigente sumiría al Congreso en una aguda confrontación política. La democracia fue lo que nosotros construimos en la Constitución para que se verificara el día en que la Constitución determinaba que se verificaba y que se verificó. ¿Y apoya ahora la democracia? Claro, pues el gobierno era para eso. Una señora me dijo el otro día, ¿se vive bien en democracia, señor Guzmán? No sé. Claro, señora, muy bien. Por eso es que trabajamos 16 años y medio para construirla bien. Justamente.
Su labor parlamentaria la centró en materias de seguridad y orden público, rechazando con firmeza cualquier iniciativa de indulto a condenados por delitos terroristas. Además, defendió férreamente la pena de muerte y se opuso a cualquier tipo de aborto. Su postura, basada en principios conservadores y gremialistas, lo convirtió en un actor clave, pero también en una figura controversial en un país que buscaba equilibrar justicia y gobernabilidad. Cuando yo he leído y releído el informe Rettig, he ido adquiriendo una creciente convicción de que ahí no está toda la verdad. No está la verdad completa ni equilibrada. No está la verdad buscada en profundidad. Hay una parte sesgada de la verdad que lógicamente arroja un resultado muy parcial. Y la comisión se llama Verdad y Reconciliación. Y mientras más pasan los días, uno va observando y registrando que este informe, lejos de estar tendiendo a la reconciliación entre los chilenos, parece estar enconando de nuevo los espíritus. Y parece que hoy estamos más lejos de la reconciliación que hace un año o que hace 6 meses. Al inicio de la transición, el gobierno impulsó las llamadas leyes cumplido, buscando modificar textos legales que restringían libertades y también beneficiar a presos políticos de la época. Mientras tanto, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo lanzó la campaña No a la Impunidad, una serie de acciones armadas que buscaron ajustar cuentas con el pasado. Entre ellas, los asesinatos del exdirector de la Dipolcar, Luis Fontaine Manríquez, y el exagente del Comando Conjunto, Carlos Fuentes Morrison, el Wally. Todo Chile sabe que el Frente Manuel Rodríguez es una entidad organizada para desarrollar la lucha armada en nuestro país, incluyendo la práctica sistemática del terrorismo y la violencia. Así lo han proclamado sus integrantes y así lo han cumplido, con asesinatos y otros atentados que han llenado de horror la conciencia civilizada del país. En el Congreso, Jaime Guzmán mantuvo su oposición a los indultos para enfrentar el conflicto político heredado de la dictadura. Votamos en contra de esta reforma constitucional porque somos contrarios a que personas condenadas por delitos terroristas puedan ser indultados por la sola voluntad del presidente de la República, cualquiera que éste sea. Votamos en contra de esta reforma constitucional porque nos parece que ella envuelve una pésima e incomprensible señal para el país, cuando el recrudecimiento terrorista y de la delincuencia común reclama una actitud particularmente firme y sin equívocos de todas las autoridades públicas ante tan seria amenaza. Voto que no. La violencia no se detuvo y el 1 de abril de 1991, Jaime Guzmán fue asesinado por un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo. Han disparado contra el Senado de Chile. Los asesinos mataron al senador Jaime Guzmán. La democracia que nace está de duelo. A todos los que aprendieron algo de él y que están hoy día estremecidos haciéndose la pregunta del desconcierto y la impotencia. ¿Qué sentido tiene este horror? ¿Qué sentido tiene esta injusticia? No fue solo un crimen, fue una señal.
que la transición chilena no era un acuerdo cerrado, sino un proceso en disputa. Un país que avanzaba hacia la democracia, pero aún cargaba con las fracturas de su historia reciente. Esas fueron las principales noticias de este domingo 29 de marzo. Recuerde que hasta el 31 de marzo tiene para pagar el permiso de circulación, así que quienes todavía no lo hacen aún están a tiempo. Sigan nuestra compañía aquí en CNN Chile.